Señor, vivimos para adorarte, Dios. Nuestro corazón, Señor, nuestro espíritu, nuestra vida entera, Señor, quiere adorarte, quiere bendecirte, Señor. Queremos adorarte no solamente con nuestros cantos, no solo con nuestra voz, Señor, sino que nuestra vida, nuestras actitudes sean esa adoración viva y verdadera, Padre, para ti. Porque sabemos, Señor, que para eso tú nos has creado. Ese es el motivo, Señor, por el cual tú nos has creado. Y ese es el anhelo de nuestro corazón. Amar, adorar y servir a nuestro Dios, bendiciéndole y siendo una adoración viva y verdadera para ti, Dios. Gracias, Padre, te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos adorarte y levantar nuestras manos y postrarnos delante de ti y entregarte lo que hay en nuestro corazón, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar esta mañana con esta presentación con esta imagen que tenemos en nuestra pantalla. Esta imagen donde vemos la marca, el logotipo, la marca de varias empresas. Yo espero que por lo menos puedan reconocer alguna de ellas. Yo creo que los que somos más grandes, los que somos ya mayores, creo que alcanzamos a reconocer todas las marcas que están aquí en esta imagen. A lo mejor los más jóvenes no conocen todas, a lo mejor solamente algunas, pero ¿cuál es el punto con esta imagen? Estas marcas, estas empresas, son empresas que dominaron al mundo entero, son empresas que fueron a nivel mundial, crecieron de tal forma que pues dominaban el mercado en su rama, cada una dominaba el mercado en el mundo. Eran empresas que facturaban millones de dólares mensuales, eran empresas que valían millones de dólares y que hoy en día ninguna de estas empresas que estamos viendo existe, ya no existe ninguna de ellas, todas desaparecieron. Eran empresas que en algún momento de la vida estuvieron en la cima. No había quien les hiciera competencia, no había quien pudiera desbancarlos, no había quien pudiera competir con ellos. Eran empresas millonarias donde no tenían competencia, eran líderes, cada una en su ramo, en el mercado. Una empresa como Kodak, empresa que por años, muchísimos años, fue líder en su rama. Y al día de hoy podemos ver que ya no existe, ¿sí? Blockbuster, Burger Boy, bueno, todas las que estamos viendo, son empresas que tuvieron sus años de gloria, pero desafortunadamente el día de hoy ya ni el recuerdo. A lo mejor muchos, ya no me acordaba, ¿no? De esta empresa, ¿no? Y ahorita viendo las imágenes les viene a la memoria empresas que tuvieron sus años de gloria. Sin embargo, repito, ya no existen, desaparecieron. Algo sucedió con estas empresas. ¿Y qué pudiéramos pensar que le sucedió a estas empresas? Pudiéramos pensar que fueron varios los factores que le sucedieron, ¿no? Y podemos pensar que a lo mejor el exceso de confianza, el saber que eran líderes, el saber que no había alguien que pudiera competir realmente con ellos, que tenían una gran ventaja en el mercado. A lo mejor se confiaron también de su grandeza, eran empresas sumamente grandes, sumamente millonarias, y pensaron que jamás desaparecería, ¿no? Quiero pensar que también en algún momento de la etapa de estas empresas, pues también se tomaron malas decisiones, hubo malas decisiones que los empezaron a llevar a tiempos de crisis, a tiempos difíciles dentro de la empresa. Podemos pensar también que a lo mejor muchas de las decisiones que se tomaron fuera de tiempo, se tomaron ya a destiempo, donde quizá ya no había mucho que hacer para el rescate o para redireccionar a la empresa. No pudieron o no supieron detectar a tiempo la crisis que se estaba viniendo sobre cada una de estas empresas. Otro factor que pienso que pudo haber sucedido también es que no innovaron, se quedaron
pues digamos los que se quedaron en el confort, ¿no? Se quedaron en el confort pensando que eran líderes, pensando que no había quien les hiciera sombra y jamás innovaron y de repente vinieron empresas de atrás con cosas nuevas, con cosas modernas y los dejaron totalmente fuera del mercado y tuvieron que desaparecer. Otro factor probablemente también pudo haber sido que no se adaptaron a los cambios. Cada día en estos tiempos, todos los días hay cambios, todos los días hay cosas nuevas, todos los días estamos viendo que sale una cosa y al poco tiempo ya sale otra. Y a lo mejor estas empresas no se adaptaron a los cambios, no vieron venir esta ola de cambios, de generación de tecnología, de muchas cosas que empezó a ver y que no se percataron o no quisieron ver o se sintieron tan grandes que pensaron que nadie los podía desbancar o que nadie los podía hacer a un lado. Y desafortunadamente, pues todo esto se les vino encima y no pudieron rescatar a ninguna de estas empresas. Y pudiéramos enlistar muchísimas otras muy conocidas, muy famosas, que estuvieron en la misma situación, que no pudieron rescatarse, no pudieron salvarse y tuvieron que desaparecer. Por eso llega un momento en la vida de cada empresa que deben de preguntarse, deberían de hacerse algunas preguntas, cada una de las empresas, y deberían de preguntarse, ¿por qué ocurre la crisis? ¿Por qué es posible que dentro de una empresa pudiera haber una crisis? ¿Por qué pudiera llegar la crisis? La otra pregunta que pudieran realizarse es, ¿se pudo evitar? ¿Es posible evitar estas crisis o son inevitables, ¿no? Otra pregunta que se pudieran hacer es, ¿se pudo haber detectado a tiempo? ¿Estuvimos atentos a los tiempos? ¿Estuvimos atentos a lo que se estaba moviendo alrededor y pudimos haberlo detectado a tiempo o cuando nos dimos cuenta ya era demasiado tarde? Y la otra pregunta a lo mejor ¿es posible salir adelante? ¿Es posible que dentro de esta crisis a lo mejor en la que hemos entrado pudiéramos salir adelante, pudiéramos librarla, como se dice por ahí, pudiéramos librarla, esta situación, esta circunstancia, pudiéramos hacerlo? Son preguntas que en algún momento de la vida de una empresa tendrían que hacerse estas preguntas, tendrían que reflexionar en estas preguntas, porque como lo decía, eran empresas muy grandes, muy grandes, que vino tiempo de crisis, viene un tiempo difícil, no estuvieron atentos a las circunstancias, no estuvieron atentos a tomar buenas decisiones, a tomar decisiones a tiempo. ¿Y qué fue lo que vino? Pues vino el quiebre de estas empresas. Y la pregunta que a lo mejor muchos de ustedes tienen ahorita es, ¿y eso qué tiene que ver con nuestro mensaje del día de hoy? Hoy estamos en nuestro día del Señor para escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué tiene que ver todo este asunto de las empresas? Diría yo que tiene todo que ver, porque hoy vamos a hablar de un tema, que es la decadencia. La decadencia, vamos a hablar el día de hoy y quiero tomar o me di la libertad de tomar como ejemplo este asunto de las empresas y ahorita vamos a ver qué es lo que tiene que ver, ¿sí? Entonces, estaremos hablando hoy de la decadencia, ¿sí? Pero antes que de seguir con esta palabra, quiero establecer, yo sé que todos ustedes o muchos de ustedes saben lo que significa decadencia, pero quiero establecer el significado de esta palabra y se los voy a leer textual como es el significado de esta palabra. Y decadencia significa que es la declinación o el principio de la ruina. Se trata de un proceso de deterioro y menoscabo a través del cual las condiciones o el estado de algo o alguien comienza a empeorar, ¿sí? Parafraseando el significado de decadencia, quiere decir que es cuando están en su mejor punto, cuando están en la cima, cuando están en un momento de éxito, alguien, algo, alguna empresa
está en su mejor momento, pero viene un principio, vienen a un punto de que se inicia un tiempo de ruina. Es un proceso, como lo dice aquí, es un proceso de deterioro, paulatinamente, por los factores que ya les comentaba y que platicábamos hace un momento, empieza a haber un deterioro, un menoscabo, por el cual las condiciones que tenían de gloria, las condiciones que había, que eran las óptimas, las mejores, que eran líderes, que estaban encima de muchas otras empresas, empieza a haber un deterioro, empieza a haber una ruina, empieza a haber cambios, pero cambios que no son para bien, sino cambios que son para mal, ¿sí? Y empieza todo a empeorar, empieza todo pues a cambiar para mal, ¿sí? Y en el caso que decíamos ahorita, pues de las empresas, pues llegan al punto de desaparecer. Pero esto, ¿qué tendrá que ver con mi vida? ¿Qué tendrá que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver? Yo quiero que el día de hoy, quiero hablarte de un personaje que a mi juicio nos ilustrará con gran claridad cómo es que puede llegar el deterioro, cómo es que puede llegar la decadencia a nuestra vida. La decadencia es un asunto quizá muy sutil que se mete se puede meter a nuestra vida y hablando del ejemplo con el que inicié de las empresas, se puede meter a una empresa de una manera muy sutil. Puede empezar y puede hacer un menoscabo, puede empezar a hacer un deterioro sin que a lo mejor sea a la vista de todos. Y esto también puede suceder en nuestra vida. En nuestra vida también puede llegar una decadencia. Puede llegar una decadencia en la cual, si no estamos atentos, una decadencia en la cual, si no estamos observando lo que está sucediendo a nuestro entorno, observando las decisiones que estamos tomando, observando si las decisiones que estamos tomando son a tiempo o ya son a destiempo, son una serie de circunstancias a la cual tú y yo necesitamos estar atentos. Porque si nosotros nos descuidamos, si nosotros pensamos que todo está funcionando bien, si nosotros pensamos que todo está en orden, si nosotros pensamos que estamos en la cima del éxito y no nos damos cuenta de cuáles son las circunstancias que están a nuestro alrededor, puede ser que venga y que llegue una decadencia a nuestra vida por falta de decisiones o por decisiones mal tomadas o por empezar a hacer cosas que quizá a nuestros ojos parecieran inofensivas, pareciera que no pasa nada, todo está bien y no va a pasar nada. Y eso puede llegar a tu vida, puede llegar a mi vida y es en lo que yo quiero que reflexionemos el día de hoy. Quizá no sea tu caso, pero quizá pueda serlo. Quizá a lo mejor estés muy lejos de esto y Dios quiera que así sea, pero a lo mejor no y a lo mejor ni cuenta te has dado. Y es importante reflexionar esta mañana, que tú y yo podamos reflexionar esta mañana en este asunto de la decadencia. Y como te decía, he tomado más bien como ejemplo de la Biblia a un personaje que, repito, a mi juicio nos va a dar una ilustración perfecta de cómo es que puede llegar la decadencia a nuestra vida y cómo es el proceso y cuáles son las consecuencias de esta decadencia que pudiera llegar a nuestra vida. Y quiero leerte nuestro primer texto, que está en Jueces 13, del 5 al 7. Te lo voy a leer. Y dice, pues he aquí que concebiréis y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y le contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Quiero que veamos, a lo mejor ya sabes de quién vamos a hablar, pero a lo mejor todavía no sabes. Quiero hablarte de este personaje desde antes de su nacimiento. Aquí el texto que acabamos de leer dice la palabra de Dios que vino
un varón de Dios a la madre de este muchacho, de este niño que estaba por nacer, y le profetizó que tendría a un hijo. Entonces vamos a ver desde antes del nacimiento de este hombre de Dios, de este varón, desde antes, y vamos a ir viendo todo el proceso, versículo a versículo, iremos viendo cómo se desarrolla la vida de este hombre. Y aquí en este texto que acabamos de leer, es antes de su nacimiento, cómo es que viene el varón de Dios, cómo es que da la profecía a la mujer, a la madre de este niño, y le dice que he aquí en el versículo 7, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Y entonces le empieza a dar instrucciones y le dice, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces aquí podemos observar, como primer punto podemos observar que este hombre era apartado por Dios, era un hombre predestinado y con propósito santo. Dios ya había visto el propósito, ya había predestinado la vida de este varón, ya había puesto cosas especiales sobre la vida de este varón. ¿Sí? Recordemos, dice aquí, dice, porque este niño será nazareo a Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, quiero que recordemos cuál es el asunto de los nazareos. Y recordemos que los nazareos son hombres consagrados a Dios, hombres que se consagran en su totalidad a Dios. Y hay una ley del nazareato, de los nazareos, que tienen que cumplir y tienen que respetar y tienen que apegarse a ella. Y entre otras muchas cosas, hay 3 puntos que son principales de los que hacen esta consagración a Dios. Y la número 1 es que se abstienen del vino y de bebidas embriagantes. Ellos tienen prohibido, ellos no deben beber vino ni bebidas embriagantes. El otro punto de la ley del nazareato es que no se cortaban el cabello, ellos tenían que dejar crecer su cabello y jamás deberían cortarse el cabello. Y otro de los puntos es que ellos no podían acercarse a los muertos. Ellos no debían acercarse a los muertos porque era algo que los podía contaminar. Entonces ellos debían mantenerse lejos, aún si por ejemplo alguno de sus familiares moría, ellos no podían acercarse. Ellos tenían que mantenerse lejos porque era algo que los podía contaminar. Entonces, esos son los puntos principales del nazareato. Son unas ordenanzas de parte de Dios que los nazareos debían cumplir. ¿Sí? Entonces, este niño del que vamos a hablar el día de hoy, este hombre del que vamos a hablar de hoy, estaba por voluntad de Dios, por propósito de Dios, este niño iba a ser nazareo y tenía que cumplir con todas estas reglas, ¿sí? Y quiero leerte nuestro siguiente texto, que está en Jueces 13:24, y dice así, y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Ya sabemos entonces de quién estamos hablando el día de hoy. Quizá algunos ya lo sabían, pero hoy vamos a hablar de Sansón. Vamos a hablar de este hombre que a lo mejor muchos de los que estamos escuchando esta mañana, esta prédica, probablemente los que a lo mejor son más jóvenes, o bueno, no necesariamente que sean más jóvenes, pero a lo mejor en algún momento de la vida escucharon de Sansón, a lo mejor en la escuelita dominical, ¿no? A lo mejor ahí les enseñaron algo y les enseñaron algo de este hombre fuerte, poderoso, héroe de la palabra. Pero quizá lo que veamos hoy a lo mejor no va a ser con el mismo enfoque. Hoy vamos a ver algo distinto de lo que a lo mejor habíamos escuchado o habíamos conocido de Sansón. Y entonces vemos en este punto, en este texto que acabamos de leer, estamos viendo que nació, dice que la mujer dio a luz un hijo, ¿sí? Y le puso por nombre Sansón. ¿Qué significa Sansón? Significa sol, significa luz del sol. Era como algo que venía a alumbrar al pueblo de Israel. Su nombre era Sansón entonces. ¿Y qué dice en la segunda parte del texto de Jueces 13:24? Dice, y el niño creció y Jehová
lo bendijo. Entonces, número uno, ya vimos que Sansón fue un hombre apartado por Dios, predestinado por Dios con propósito santo. Número dos, podemos ver que Sansón era un hombre bendecido por Dios, ¿sí? Número tres, quiero que vayamos al siguiente punto, y lo vemos en Jueces 13:25, y dice la palabra de Dios, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Entonces podemos ver en este texto que la palabra de Dios nos enseña que era un hombre usado por Dios, ¿sí? Dice, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, comenzó a manifestarse en Sansón. La mano de Dios estaba sobre la vida de Sansón y era un hombre que era usado por Dios. Yo quiero que también, conforme vamos leyendo el desarrollo de la vida de Sansón, quiero que vayas haciendo una comparativa también con tu vida, ¿sí? ¿Cuál es la semejanza de lo que estamos leyendo con tu vida? Yo creo que, bueno, no creo, estoy seguro que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, cuando nosotros nacemos de nuevo, porque hemos recibido a Cristo, porque hemos tomado una decisión de llevar una vida distinta, yo creo que empezamos por este proceso del cual estamos leyendo, porque ya nosotros rendimos nuestra vida a Dios, tomamos la decisión de entregar nuestra vida a Dios, porque ya Dios nos ha apartado, ¿sí? Dios también ya nos ha predestinado y tiene un propósito santo para cada uno de nosotros, ¿sí? Y también dice la palabra de Dios que Dios ya nos bendijo, así como lo decía el texto de Jueces 13:24, que nació el niño y que Jehová lo bendijo. También a ti y a mí Jehová ya nos bendijo. Ya las bendiciones de Dios están sobre nuestra vida, ¿sí? Y quiero que vayas haciendo esa comparativa de lo que va sucediendo en la vida de Sansón con tu vida y vayamos entendiendo que estas cosas que Dios hace con la vida de Sansón, también Dios las hace con nuestra vida. Y aquí en Jueces 13:25 entonces leemos que y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Es decir, que Sansón era un hombre usado por Dios. Y Dios también está con el deseo y con el propósito de usar tu vida y de usar mi vida, ¿sí? Esto no es algo exclusivo de la vida de Sansón, sino Dios también tiene ese propósito, ese deseo de usar tu vida y de usar mi vida para que se cumplan también los propósitos de Dios. Y el siguiente texto que tenemos aquí en esta imagen es Jueces 15, y dice, y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces, ¿qué leemos en este texto? Lo que estamos leyendo en este texto es que Sansón era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Qué dice en la primera parte del texto? El Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Sí? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Entonces eso quiere decir que Sansón era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y esto también tiene que ver con nuestra vida. Tu vida, mi vida, tiene que ser una vida llena del Espíritu Santo. Amén. Continuamos leyendo el proceso de la vida de Sansón. Y quiero que vayamos y que leamos Jueces 15:18-20. Te lo voy a leer. Dice, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. ¿Y moriré yo ahora de sed? ¿Y caeré en mano de los incircuncisos? Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de ahí agua. Y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En-Ancore, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Entonces, ¿qué entendemos de este texto o qué podemos ver de este texto? Dice la palabra de Dios que tuvo gran sed, tuvo mucha sed y clamó a Jehová. Entonces, ¿y qué fue lo que pasó? Dice que Dios abrió la cuenca del río y de ahí salió agua.
Entonces esto nos está enseñando y nos está indicando que Sansón era un hombre respaldado por Dios. Sansón tuvo una necesidad, Sansón estuvo en un momento de necesidad de parte de Dios. Él clamó a Dios y Dios le responde. Dice en el 19, entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de ahí agua. Es decir, Dios respaldaba a Sansón, ¿sí? Y en el último texto que vemos, en el 20, leemos, dice, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Sansón era juez en Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios puso en eminencia a Sansón. Sansón no era cualquier hombre, Sansón había sido puesto en un lugar especial, en un lugar específico por parte de Dios. Dios había engrandecido la vida de Sansón, ¿sí? Y repito, no quiero que dejes de ver esta mañana las similitudes que debe de haber de la vida de este hombre con la tuya, ¿sí? Nosotros, tú y yo, debemos ser hombres y mujeres respaldados por Dios, que cuando clamemos a Dios, cuando tengamos necesidad, cuando tengamos una circunstancia difícil, clamemos a Dios y Dios nos responderá y seremos respaldados por parte de Dios. Amén. Quiero que hasta este punto, hasta ahorita, hasta donde hemos llegado al desarrollo de la vida de Sansón. Sansón, fuimos viendo paso a paso y punto a punto cómo Dios nació primeramente. Sansón, antes que nacer en este mundo y ser un ser humano, había nacido en el corazón de Dios, había nacido en el propósito de Dios. Dios ya lo había predestinado, ya había dado un propósito para la vida de Sansón. Y repito, eso tendría que ser, y eso es en tu vida y en mi vida. Dios así lo ha pensado. Tú y yo hemos nacido antes en el corazón de Dios. Y repito, fuimos viendo cómo fue que nació. Dios habla a la mamá de Sansón, le da la promesa de que nacerá el niño, que será nazareo. Hay en el versículo 8, en el versículo 8 del capítulo 13, dice ahí, entonces oró Manoa a Jehová. Manoa era el padre de Sansón. Dice, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir con nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Es decir, el padre de Sansón ora a Dios y le dice al hombre que enviaste que vuelva y que nos enseñe y que nos diga y que nos instruya de lo que hay que hacer con este niño, cómo hay que formarlo, cómo hay que educarlo, cómo hay que guiarlo. Y es así que dice la palabra de Dios más adelante, que viene nuevamente el ángel del Señor, el ángel de Jehová, y da las instrucciones de cómo debía ser instruido y cómo debía ser guiado Sansón. Entonces esto quiere decir que Sansón que había nacido en el corazón de Dios, que ya había un propósito de parte de Dios y que además iba a ser enseñado conforme al propósito de Dios, porque recordemos que Sansón, dice la palabra de Dios, que iba a ser nazareo. Ya vimos los aspectos del nazareato y no los olvides, tenlos en mente, porque más adelante vamos a ver qué es lo que sucede con esto del nazareato. Entonces fuimos viendo cómo se desarrolla la vida de Sansón. Es predestinado, es usado por Dios, es lleno del Espíritu Santo, es respaldado por Dios, es un hombre que Dios ha puesto en eminencia, lo puso como juez de Israel y ha sido puesto en eminencia. Y vemos hasta este punto era un hombre con gran fuerza, con un físico admirable. Era un hombre grande, fuerte, poderoso. O sea, no solamente Dios lo había hecho espiritualmente poderoso, no solamente lo había llenado de su espíritu, no solamente lo había capacitado y habilitado, sino también físicamente había hecho un hombre grande y poderoso.
Y hasta este punto es al que hemos llegado. Hasta este punto vemos cómo Dios había hecho grandes cosas en la vida de Sansón. Cómo vemos cómo Dios lo había formado desde antes de su nacimiento, cómo ya tenía un plan, ya tenía un propósito y cómo fue desarrollándose. Y lo vimos muy rápidamente. Yo te pediría que si tienes oportunidad, después en tu casa puedas leer el libro de Jueces, puedas leer la vida de Sansón para que puedas entender un poco más de detalles cómo se fue desarrollando. Ahorita lo vimos un poco rápido, el desarrollo de la vida de Sansón. Y ya hemos llegado a este punto donde podemos decir que Sansón está en la cima del éxito, pudiéramos decirlo así. Pudiéramos decir que Sansón está bendecido por Dios, está en un lugar incomparable, está en un lugar que a lo mejor muchos quisieran haber estado en ese tiempo y en el tiempo que él, en el tiempo que él vivió, quisieran haber estado en su lugar, porque Dios había hecho grandes cosas en la vida de Sansón. Pero quiero que veamos esta comparativa que yo ponía con las empresas que yo les puse en un principio eran grandes empresas, famosas a nivel mundial, empresas millonarias, empresas grandes, pero decíamos que por malas decisiones, por decisiones fuera de tiempo, por muchas razones que ya vimos, empezó a haber una decadencia, empezó a haber un declive, empezó a haber una ruina. Y así sucede también en la vida de Sansón. Ahorita lo vemos en lo más alto de su vida. Ahorita ya vimos cómo Dios se encargó paso a paso de seguir la vida de Sansón, de llenarlo de su espíritu, de levantarlo, de hacer un hombre poderoso, como lo decía, no solamente espiritualmente, sino físicamente y delante de los ojos de todo Israel. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí te decía en un principio, yo quiero que tú vayas comparando tu vida con la vida de Sansón en todo su desarrollo. Es algo que también te lo da a ti, me lo da a mí el Señor. Nos da ese desarrollo y quiere cumplir su propósito y nos quiere hacer igual de grandes y de poderosos como lo hizo con Sansón. Pero ahora quiero ahora ya no quiero, a partir de este punto, ya no quiero que tú empieces a comparar tu vida en el sentido de que si también así tendría que ser tu vida. No, quiero que empieces ahora a reflexionar si tu vida está siendo como la de Sansón o no está siendo como la de Sansón. Ahorita llega el punto de reflexión. Quiero que a partir de este punto empecemos a reflexionar si nuestra vida está tomando el rumbo y el destino de la vida de Sansón o estamos en otro punto obviamente mejor que el que Sansón empieza a tomar. Quiero pedirte que nos vayamos al siguiente texto, que es Jueces 14, del 1 al 3, te lo voy a leer. Y aquí empieza el punto donde tú y yo tenemos que reflexionar. Aquí empieza el punto en donde tú y yo tenemos que ver que las cosas pequeñas, malas decisiones, las cosas que a lo mejor son inofensivas, las cosas que a lo mejor pudiéramos decir, pues no pasa nada, todo está correcto, no hay problema, podemos empezar a ver cómo empiezan a afectar la vida de una persona. Podemos empezar a ver cómo la ruina empieza a acercarse a la vida, en este caso de Sansón, pero también podemos empezar a ver si la ruina, si la decadencia, si ese principio de declive se está acercando o no a nuestra vida. Y aquí empezamos quisiera que empezáramos a reflexionar con lo que la palabra nos va a enseñar. Y te voy a leer Jueces 14 del 1 al 3. Dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Yo quiero que recuerdes el primer texto que leímos del propósito de Dios era para que Sansón liberara a Israel de mano de los filisteos. Era el propósito de Dios. ¿Sí? El propósito de Dios con la vida de Sansón era liberar a Israel de las manos de los filisteos.
¿sí? Y aquí decimos, estamos leyendo, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Aquí empiezan las malas decisiones. Lo que veíamos al principio con las empresas, no empiezan a tomar malas decisiones. Van en una línea ascendente, pero las malas decisiones empiezan a llegar. Las decisiones fuera de tiempo empiezan a llegar. Y entonces es donde empieza el declive. Ahí empieza, es el inicio de la decadencia y de la ruina. ¿Sí? Aquí, ojo aquí, mucho ojo aquí. Puso su mirada en una mujer que era de la tierra de los acérrimos enemigos de Israel, los filisteos. ¿Sí? Aquí la mala decisión empieza, ¿en dónde empieza? Donde dice en el versículo 1, en la primera línea, dice, descendió Sansón a Timnat. Ya desde ahí empieza la mala decisión, desde ahí Sansón va a la tierra de los enemigos, va a la tierra donde no debe de ir, va a la tierra y a mezclarse, digámoslo así, con la gente incorrecta, ¿sí? Y al ir ahí, pues, ¿qué es lo que sucede? Se le llena el ojo a Sansón con una mujer, ¿sí? ¿Y qué dice la palabra? Una mujer hija de los filisteos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede con Sansón? Se encapricha con esta mujer. Sansón se le llena el ojo y se encapricha con esta mujer. Y él piensa que no pasa nada, él piensa que no hay problema, él piensa que todo está correcto, que no hay problema. Y ahí sale su papá y sale su mamá como buenos padres, pues cristianos en este caso, a darle el consejo al hijo, al persuadirlo que cambie su decisión, a persuadirlo a que tome otro camino. ¿Sí? Dice, en el 3 dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar tu mujer de los filisteos incircuncisos. Sus padres decían, habiendo tantas mujeres, habiendo donde pudieras escoger algo distinto, ¿por qué tienes que ir a la tierra de los filisteos a escoger a una hija de los filisteos? Pero el hombre, como de repente muchos de nosotros reaccionamos, necios. ¿Y qué dice Sansón? Sansón dice la palabra que le respondió a su padre, tómame a esta por mujer, porque ella me agrada. Y repito, empiezan las malas decisiones. Las malas decisiones empiezan a manifestarse en ese hombre lleno del Espíritu Santo, en ese hombre predestinado, en ese hombre usado por Dios, en ese hombre respaldado por Dios. Empieza un pequeño descuido, una pequeña mala decisión, un pequeño no entender los tiempos y lo que está a su alrededor. No lo ve, no lo entiende, no lo aprecia, se descuida y empieza a tomar malas decisiones. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que toma esta mujer, la toma por mujer. Una mujer de los acérrimos enemigos de Israel. Y quiero leerte ahora Jueces 4, 6, 8, porque empezamos a ver cómo llega la decadencia, cómo llega la ruina, cómo llegan las malas decisiones, a través de qué o por qué empieza a llegar todo este mal a la vida de Sansón. Dice Jueces 4, 14 del 6 al 8, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla,
se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león. Y he aquí que en el cuerpo de león había un enjambre de abejas, y puso un panal de miel, y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león. Ya todo había empezado con una mala decisión y ahora se empiezan a desencadenar las malas decisiones. Ahora se empiezan a desencadenar, se empieza a salir de control por pequeñas cosas, por cosas aparentemente inofensivas, se empieza a desencadenar todo el mal que vendrá sobre la vida de Sansón. Y es ahí donde tú y yo tenemos que reflexionar si nuestras decisiones son conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Si nuestras decisiones son conforme a lo que Dios ha hablado a tu vida y lo que ha hablado a mi vida. ¿Sí? Ahí es donde tú y yo tenemos que reflexionar esta mañana. Si lo que Dios ha hablado a nuestra vida, lo que hemos oído y escuchado de parte de Dios, nosotros estamos tomando las decisiones para acercarnos a ese propósito, o las decisiones que estamos tomando nos está alejando del propósito y de la voluntad de Dios. Y aquí vamos a desmenuzar un poquito este texto que acabamos de leer. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿De qué nos estás hablando? Bueno, resulta aquí que se confirma lo dicho en el texto anterior, que Sansón baja y busca a la mujer, habla con ella, dice, y ella agradó a Sansón. Pero eso no fue todo. Aquí, hasta aquí, pues ya estaba este primer mal asunto, ¿no? Con Sansón, pero viene como el efecto dominó sobre la vida de Sansón. Dice en la segunda parte del versículo 8, dice, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león. Y he aquí que el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo en sus manos, recordemos, por eso te decía en un principio, recuerda cuáles son los puntos de la ley del nazareato. ¿Sí? Y recuerda que uno de los puntos era no acercarse a los muertos, porque eso lo contaminaría. ¿Y qué es lo que hace Sansón? En el orgullo que él tenía, en lo ciego que se estaba quedando, en las malas decisiones que estaba tomando, ¿qué es lo que dice? Se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león. Voy a ver cómo despedacé a ese león con mis manos, porque dice la palabra de Dios que lo despedazó como quien despedaza a un cabrito sin tener nada a la mano, es decir, a mano limpia. Sansón despedazó a este león, y en ese orgullo él se aparta del camino, y quizá tú y yo nos hemos apartado del camino con una decisión tan tonta y tan absurda y que pareciera tan inofensiva como, pues nada más lo voy a ver de lejecitos, nada más voy a ver cómo quedó ese león despedazado por mis propias manos. Una decisión quizá inofensiva, una decisión quizá que no tenía relevancia, pero se acerca al cuerpo de león. Pero no solamente va para ver el cuerpo, sino que dice la palabra de Dios que había un enjambre de abejas y había un panal de miel en el cuerpo de león. ¿Y qué es lo que hace? Dice en el texto 9, y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Es decir, con la mano en la cintura, Sansón le da la espalda a Dios, desechando el nazareato, desechando el propósito de Dios, desechando lo que Dios había predestinado para la vida de Sansón, por una decisión absurda y tonta, llena de ego y llena de vanidad. Solamente voy a ver el león. Y ya viendo al león, vio algo que le atrajo, vio algo que yo me imagino que se veía muy rico, muy deseable. Yo me imagino que ese panal con miel se veía muy deseable, y va y dice que lo toma con sus manos. Es decir, en ese momento él contamina su vida. Él contamina su vida porque él tenía prohibido hacer eso. Él contamina su vida, pero no conforme con contaminar su vida. ¿Qué dice la segunda parte del texto 9? Y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre,
le dio también a ellos que comiesen. Es decir, no solamente él contamina su vida, sino sus malas decisiones involucran a su padre y a su madre. ¿Qué dice en la parte final del 9? Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Sabía lo que estaba haciendo, sabía que era incorrecto y sabía que si les llevaba el panal de miel a sus papás y les decía, lo tomé del cuerpo del león, los papás lo hubieran rechazado. Los papás le hubieran dicho, no comas de él, no lo toques, no lo hagas. Pero cuando cuando hemos perdido la visión y la dirección de parte de Dios, empezamos a tomar malas decisiones y pensamos que son inofensivas. Y no solamente contamina su vida, sino que contamina la vida de sus padres. Dijeran, y perdón por la expresión, pero dijeran allá en mi pueblo, sus malas decisiones se llevan entre las patas a sus padres. No conforme con perjudicar su vida, perjudica la vida de sus padres. Y no nos damos cuenta, muchas veces tú y yo no nos damos cuenta de esas malas decisiones. Muchas veces quizá tú y yo pensamos que son inofensivas, que no pasa nada, que lo tenemos bajo control y con la mano en la cintura le damos la espalda a Dios. Cuando Dios nos ha hablado y nos ha dicho, tengo un propósito santo para tu vida, tengo un destino glorioso para tu vida. Te llenaré de mi espíritu y te usaré y te pondré en eminencia como lo hizo con la vida de Sansón. Y yo creo que Dios nos ha hablado en algún momento de la vida a cada uno de nosotros. Y si no nos ha hablado, tenlo por seguro que es el mismo propósito para tu vida y para mi vida. Llenarnos de su espíritu, usarnos con poder, respaldarnos, ponernos en eminencia, ponernos en lugares especiales, con propósito santo, con diseño especial de parte de Dios. Pero nosotros menospreciamos ese propósito precioso de parte de Dios. Lo menospreciamos y pensamos que no pasa nada, esta decisión no afecta en nada, no afecta a nadie, total, no pasa nada. Pero estamos ensuciando nuestra vida, estamos ensuciando el propósito santo que tiene Dios para nuestra vida. Quiero leerte otro texto. Seguimos viendo cómo Sansón ensucia su vida, cómo la decadencia llega a la vida de Sansón, cómo la decadencia lo empieza a alcanzar. Dice el Jueces 14:10, vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Otra mala decisión. Bueno, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo este texto que acabamos de leer? ¿Qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema? Estamos hablando que Sansón vino a una tierra que no debía haber ido, a la tierra de los enemigos de Israel, vino ahí, dice, y Sansón hizo ahí banquete. Quiero decirte dos cosas acerca de los banquetes de esa época y de los banquetes que no eran del pueblo de Dios, banquetes de gente incircuncisa, como decía ahí el texto anterior, de gente que no era del pueblo de Dios. Los banquetes eran borracheras, eran fiestas desordenadas, fiestas donde había de todo, fiestas pues mundanas, pues que había de todo, pero sobre todo había borracheras. ¿Y qué dice el final del texto 10? Dice, porque así solían hacer los jóvenes. ¿Solían hacer qué jóvenes? Los jóvenes filisteos, los jóvenes a la tierra donde él se fue a meter. Así acostumbraban, así solían hacer banquetes de 7 días donde había alcohol, donde había destrampe, donde había todo lo que no debía haber. Fíjate al punto al que ha llegado Sansón, una pequeña mala decisión, una pequeña distracción, cómo empieza a venir la ruina, cómo empieza a venir la decadencia, cómo empieza a venir todo lo negativo y lo malo sobre su vida, pero no solamente eso, sino cómo Sansón con la mano en la cintura le da la espalda a Dios y tira la basura, es como un papel que lo hace bolita y lo desecha y lo tira a la basura, el propósito, todo el proyecto, todo lo que Dios había hablado a la vida de Sansón.
Entonces Sansón empieza a adquirir las costumbres de los filisteos, empieza a adquirir las cosas que no eran propias de lo que se le había enseñado. Recuerda que en el texto, en el versículo 13, en el texto 8, leíamos que Manoa, el padre de Sansón, ora a Dios y le dice: Señor, por favor, que vuelva ese hombre y que nos instruya de cómo debemos nosotros preparar a este niño. Es decir, Sansón, todo esto no era ajeno a él había sido instruido específicamente sobre esas cosas. Y yo creo que tú y yo hemos sido instruidos específicamente sobre todas aquellas cosas que debemos y que no debemos hacer. Y que de repente las malas decisiones nos llevan a hacer todo lo incorrecto, todo lo que se nos dijo que no hiciéramos, empezamos a hacer eso. Entonces, necesitamos ver y recordar nuevamente. Aquí Sansón rompe otro punto de la ley del nazareato. Pues como Sansón se prepara el banquete, como Sansón hace el banquete, recuerda otro de los puntos de la ley del nazareato. Dice que no debe beber vino, ni sidra, ni ninguna bebida embriagante. Él no debe hacerlo, pero la negligencia de Sansón ya era parte de su ser. La negligencia en Sansón ya tenían más peso que el propósito y las cosas de Dios. Ya la necedad y la negligencia ya eran más parte de él que el propósito de Dios. ¿Y qué dice Sansón? Ay, no pasa nada. Todos los jóvenes lo hacen. Todos los jóvenes así viven y es normal. Y pues Sansón dijo, pues esto es normal y lo hacemos. Y él hizo su banquete. Y rompe de los 3 puntos principales de la ley del nazareato, rompe el segundo punto, rompe otro punto más. Quiero leerte Jueces 16, 18 al 19, porque no acaba ahí el asunto. Dice: viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Recordemos aquí varias cosas en este texto. ¿Qué es lo que estaba sucediendo ahí? Él era un hombre sumamente fuerte, era un hombre sumamente poderoso, espiritual y físicamente. Era un hombre admirable, era un hombre que los filisteos temían de él, por su poder, por su fuerza, por el respaldo que había de parte de Dios en él. Pero entonces Dalila empieza a presionarlo. Dalila empieza a ponerle el dedo sobre la llaga y empieza a decirle: es que tú no me amas, es que tú no me dices, porque Dalila había sido aconsejada de los filisteos. Dalila ve y conquista a Sansón y descubre de dónde proviene toda su fuerza y descubre de dónde proviene todo el poder de ese hombre. Y va Dalila y va a cumplir su cometido. Y Sansón ya relajado, Sansón ya con la guardia abajo, pues fácilmente es convencido, fácilmente es persuadido a descubrir de dónde provenía su fuerza. Y todos sabemos, y dice la palabra de Dios, que toda su fuerza venía de su cabello. Bueno, obviamente sabemos y entendemos que venía de parte de Dios, pero era manifiesto y era representado a través de su cabello. Ahí radicaba la fuerza de Sansón. Y él lo descubre a Dalila, otra mala decisión, pensando: no pasa nada. Esta mujer filistea, incircuncisa, traiciona a Sansón. Es que tú no me amas. Ella lo convence, ella le habla bonito. Y muchas veces eso nos sucede, el mundo nos habla bonito, el galán aquel que está por ahí rondando,
galán o galana que anda por ahí rondando, pero que no conoce de Dios, nos habla bonito y nos convence, pero viene, va a llegar tarde que temprano, va a llegar la traición, tarde que temprano va a llegar el asunto de llevarnos, en lugar de que nosotros lo llevemos a las cosas de Dios, en lugar de que nosotros podamos hacer que entregue su vida al Señor, sucede todo lo contrario. Nos arrastra al mundo, nos arrastra a sus costumbres, nos arrastra a hacer las cosas incorrectas, nos aparta de Dios. Y así había sucedido con Dalila. Dalila convence a Sansón y Sansón le descubre cuál era el secreto. Y entonces ella lo traiciona y ella lo hace que se duerma en sus piernas. Hace que se duerma en sus piernas y viene, le llama a los hombres y lo rapan. ¿Y qué dice al final del 19? Dice, pues su fuerza se apartó de ella. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues finalmente Sansón rompe, una vez más rompe otro de los puntos de la ley nazarea. ¿Sí? Recuerden ¿cuál eran los puntos? Que no pasara navaja sobre su cabeza, que no debía ser cortado su cabello, no debía. Pero por la mala decisión de Sansón, por no escuchar el consejo de sus padres, por no escuchar el consejo de Dios, por no seguir las enseñanzas, desde el día 1 que Sansón nació, él fue instruido, él fue enseñado, no solamente de las leyes del nazareato, sino de todas las leyes de la palabra de Dios. Él fue instruido en la palabra de Dios. Y este hombre con la mano en la cintura desecha y se da la vuelta y tira a la basura todo el propósito de Dios. Quiero leerte Jueces 16:1. Ya este texto creo que por sí solo habla, dice Jueces 16:1. Y fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. Entendemos el texto cuando dice y se llegó a ella, es decir, Sansón vio a la mujer ramera y tuvo relaciones sexuales con ella. Y creo que este texto pues habla por sí solo, ¿no? Yo creo que era lo único que faltaba, ¿no? Que hiciera Sansón. Yo creo que era lo único que le faltaba por hacer en su desobediencia, en sus malas decisiones, en todo lo que no debía hacer, en todo lo contrario del propósito de Dios, en todo lo contrario que sus padres le enseñaron, en todo lo contrario que Dios había hablado a su vida, pues lo vino a hacer como un efecto dominó, una tras otra, una tras otra, una tras otra, y entonces llega la decadencia, llega la ruina de Sansón. Y el punto de reflexión esta mañana es, ¿qué decisiones estoy tomando? Yo en la primer parte de esta palabra que estamos platicando esta mañana, yo les decía a cada uno de ustedes, trata de llevar una comparativa de tu vida con la vida de Sansón, de los propósitos de Dios y de todo lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y yo ahorita te pregunto, en la segunda parte te dije, bueno, velo desde un punto de vista de reflexión, y ahora yo te pregunto, ¿tu vida se puede comparar en la segunda parte, se puede comparar con la vida de Sansón? Creo que es ahí donde tú y yo tenemos que reflexionar. ¿Se está pareciendo a la vida de Sansón? ¿Estoy quizá empezando a tomar malas decisiones o ya tomé malas decisiones? ¿En qué punto de la decadencia me encuentro hoy? ¿En un punto inicial, en un punto intermedio o ya estoy en la ruina? ¿Cuál es mi punto? ¿Cuál es el punto en el que yo estoy? Yo creo que esta mañana es importante porque, repito, la decadencia, la ruina se mete a nuestra mente, a nuestro corazón de una manera silenciosa, de una manera aparentemente inofensiva, de una manera en la que no pasa nada, todo está bien, todo está en orden. Sin embargo, no es así, porque entonces se hace como una bola de nieve, empieza con algo pequeño, algo chiquito, y al poco tiempo ya es una bola de nieve que no podemos parar.
Dios es misericordioso, Dios es paciente, Dios nos perdona. En definitiva, estas tres características de parte de Dios son inmutables, nunca cambian, y así será. Dios es misericordioso y tendrá misericordia, dice la palabra que tendrá misericordia de quien tenga que tener misericordia, y tendrá misericordia de ti, tendrá misericordia de mí, indudablemente. Dios es paciente porque nos habla una vez, nos habla dos veces, nos habla tres veces, nos habla de muchas formas y es paciente. La ruina no llega de un día para otro, la ruina es un proceso paulatino en nuestra vida, donde Dios nos está hablando, donde Dios nos quiere redireccionar, donde Dios nos empieza a decir: por ahí no es, este camino es el camino de la ruina. Y cuando reaccionamos a tiempo, Dios nos perdona. Dios nos perdona, Dios es misericordioso, Dios es paciente, Dios es un Dios perdonador. Pero tengo que decirte algo que no me agrada decírtelo, porque también esto aplica para mi vida. Repito, y te lo vuelvo a decir porque quiero que quede muy claro esto: Dios es misericordioso, Dios es paciente, Dios es un Dios que si nos arrepentimos nos perdona. Pero te tengo que decir algo que tampoco a mí me agrada escucharlo. Pero nuestro pecado siempre tendrá consecuencias. Siempre tendrá consecuencias. Todas las equivocaciones que tú y yo tengamos y que nos lleven al pecado y que nos lleven a la decadencia y que nos lleven a la ruina, sí, Dios va a tener misericordia de Dios, sí, Dios nos va a perdonar, pero tendremos consecuencias. Eso te lo repito, no quisiera decírtelo, pero te lo tengo que decir. Y no quiero escucharlo, porque también para mí aplica. Pero esa es la verdad. Nuestro pecado siempre tendrá consecuencias. Y quiero concluir y quiero cerrar con esto. La vida de Sansón era una vida desde antes de su nacimiento, ya lo dijimos, pero quiero recapitular. La vida de Sansón, antes de que naciera, ya tenía un propósito, ya tenía un proyecto y un plan de parte de Dios. Y Dios había dicho: yo estaré con él, mi mano estará sobre su vida, yo lo levantaré y haré un hombre grande en medio de las naciones, un hombre poderoso, un hombre que mi espíritu estará con él, mi mano estará sobre de él, estará lleno de mi bendición, estaré respaldando la vida de este varón y lo pondré en eminencia, lo pondré en alto, su nombre será conocido en medio de las naciones. Y te lo decía hace rato y te lo voy a repetir: esto no es exclusivo de Sansón, este es un propósito que tiene Dios para tu vida y para mi vida. El mismo propósito que tenía para la vida de Sansón es el mismo propósito que tiene para tu vida y para la mía. Quizá no el propósito específico de Sansón era liberar al pueblo de Israel de las manos de los filisteos. Quizá ese no sea el propósito, pero sí las mismas cosas para cumplir el propósito. Tú y yo tenemos un propósito en Dios, tú y yo tenemos un propósito santo en Dios, tenemos la llenura del Espíritu Santo, tenemos el respaldo de Dios, tenemos Dios en su deseo, quiere levantarnos, tiene su mano puesta sobre tu vida, sobre la mía, para levantarnos y hacernos hombres y mujeres poderosos en Cristo, poderosos en el Señor. Respaldar nuestras vidas, así como cuando Sansón oró: Señor, tengo sed, voy a morir aquí en medio de estos circuncisos, y dice la palabra de Dios que Dios abrió la cuenca y salió de ahí agua, respaldando el clamor de Sansón, el Señor. Y también Dios estará respaldando tu clamor y mi clamor, y Dios quiere llevarnos al mismo punto que llevó a Sansón. ¿Cuál es aquí el problema? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la reflexión? Tus decisiones y mis decisiones. Dios va a intervenir en toda nuestra vida para tender delante de nosotros un camino de bendición, un camino de propósito, un camino
glorioso para ti y para mí. Pero como todo en la vida, siempre tú y yo tendremos dos árboles enfrente. Yo siempre me pongo a pensar y cuando leo Génesis y cuando leo de Adán y Eva, siempre pienso y digo, ay, si yo hubiera estado ahí y yo hubiera visto los árboles, pues yo hubiera decidido por el correcto y no hubiera decidido por el incorrecto. ¿Y qué te digo? Todos los días en tu vida y en mi vida tenemos dos árboles enfrente, todos los días. Y yo siempre he pensado, ay, Eva, ¿por qué eligió el incorrecto? ¿Por qué eligió lo incorrecto? Yo hubiera elegido el correcto, ¿sí? Y me dice el Señor, tú tienes esa oportunidad cada día de tu vida. Cada día de tu vida tú tienes esa oportunidad de decidir por el buen árbol. Y yo puedo pensar en las buenas decisiones que tuvo que haber tomado Eva, Adán y Eva, pero no pienso en las mías. Y es en donde tú y yo tenemos que reflexionar. Tú y yo tenemos esa oportunidad de decidir. Haz de cuenta que trasládate ahí al huerto y vas a tener árboles enfrente de ti. Tú tienes que decidir por el correcto. Tienes esa misma oportunidad que tuvo Adán y Eva. Tú y yo la tenemos cada día. ¿Por cuál árbol estamos decidiendo? ¿Por el correcto o por el incorrecto? Y te decía, lo que quiero que reflexionemos esta mañana es, quiero que reflexionemos en las decisiones que estamos tomando, en lo que estamos haciendo de nuestra vida. La ruina existe, la decadencia existe. Grandes empresas, poderosas empresas, multimillonarias que tenían presencia en todo el mundo, que eran conocidas por todo el mundo, que yo creo que todos, tanto los dueños y la gente que era parte de esa empresa como los que no éramos, podíamos ver que esas empresas jamás desaparecerían, siempre permanecerían y cada día serían más grandes. Vemos que la vida de Sansón estaba lista y preparada por parte de Dios para que fuera perfecta, para que se cumpliera el propósito de Dios, para que fuera un hombre poderoso, un hombre que trascendiera, un hombre que cumpliera el propósito de Dios. Pero llega un punto hasta donde Dios se queda. Dios preparó todo el camino de Sansón, hizo todos los preparativos, puso todas las herramientas, puso todo lo necesario para equipar y para levantar la vida de Sansón, y también lo hace para contigo y para conmigo. Pero llega un punto donde Dios ya no interviene, llega un punto donde entra, vamos a decirlo de esta manera, entra tu intervención y la mía, entra tu decisión y entra la mía. Y la reflexión de esta mañana es, ¿qué decisiones estamos tomando? ¿Qué decisiones? ¿Estamos tomando buenas decisiones? Estamos tomando decisiones que dentro de nosotros sabemos que son incorrectas, pero pensamos que son inofensivas. Estamos tomando decisiones en las que pensamos, ay, no pasa nada, no pasa nada. Todo el mundo lo hace, así como los jóvenes, todos los jóvenes filisteos hacían los banquetes. Todo el mundo lo hace, yo también lo voy a hacer. No pasa nada. Y entonces nos empezamos a contaminar poco a poco. Nos empezamos a desviar del propósito de Dios. Nos empezamos a desviar de la voluntad y de lo que Dios ha hablado a nuestra vida. Y es ahí donde ya no interviene Dios. Es ahí donde nos deja. Yo ya equipé, yo ya dije, yo ya hablé, yo ya di instrucciones, yo ya di el propósito, yo ya di todo. Ahora es tu decisión. ¿Harás todo lo que he hablado o harás tu voluntad? Esa es la reflexión de esta mañana. ¿Qué decisiones estamos tomando? ¿Qué camino estamos tomando? ¿Qué árbol estamos decidiendo tomar de este fruto? ¿Del correcto, del incorrecto? ¿Qué estamos haciendo? Porque la vida de Sansón era para un final glorioso, para algo poderoso. Sin embargo, conocemos el final de la vida de Sansón. Dice, te voy a leer ya para concluir, Jueces 16:20. Dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. ¿Qué le dijo? Le dice Dalila, le dice a Sansón. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré con las
saldré como las otras y me escaparé. Quiero hacer un paréntesis aquí. De repente cometemos errores y hacemos las cosas mal y yo decía, Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios paciente. Y a veces hacemos cosas incorrectas y Dios nos sigue respaldando y Dios nos sigue bendiciendo en su misericordia y en su paciencia. Y Dios sigue usando nuestra vida y pareciera que no pasa nada, pareciera que no se ha afectado nuestra vida con pecados y con malas decisiones, pareciera que todo está en orden. Y así lo pensaba Sansón y así era aparentemente. Y dice Sansón, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero aquí viene la triste noticia y la mala noticia. Dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. La mano de Dios se había apartado de Sansón. Dice el 21, más los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Ya su decadencia y su ruina ya lo había alcanzado. Jueces 16:25 dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, ¿quién sintió alegría? Los filisteos. Los filisteos se sentían ganadores, tenían alegría, estaban contentos. Dice, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta, y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Un hombre que tenía un propósito poderoso, un propósito glorioso, un propósito respaldado por Dios, se convirtió en un payaso. Se convirtió en el juguete de los filisteos para entretenerlos y divertirlos. Un hombre que Dios había puesto todo en él para que fuera glorioso y para que cumpliera su propósito, se convirtió en el juguete y en el payaso de los filisteos. Se convirtió en el juguete y en el payaso de sus enemigos. Y eso es lo que a ti y a mí nos puede suceder por las malas decisiones y el mal camino que podamos tomar. ¿Qué dice? Le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas, lo llamaron para que se volviera el juguete de sus enemigos. Y el enemigo puede hacer eso con nuestra vida cuando nosotros tomamos malas decisiones y abrimos puertas. Nos convertimos en su juguete y nos convertimos en su payaso. Dice Jueces 16:30, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. ¿A quién había matado? A los filisteos. Ese era el propósito de Dios, pero al final de cuentas el propósito de Dios se va a cumplir, queramos nosotros o no lo queramos. El propósito de Dios se cumple. La diferencia, ¿cuál es? Que nosotros terminemos con los brazos levantados en victoria, cuando obedecemos, cuando cumplimos la voluntad de Dios, o terminar como Sansón, con los ojos, que nos saquen los ojos, que nos aten con cadenas, que nos use el enemigo de juguete para divertirlo y entretenerlo, y para que muramos junto con el enemigo, porque Sansón estaba en el Coliseo, estaba en el lugar donde estaba la mayor parte del pueblo filisteo, estaban ahí y lo metieron ahí y lee la palabra de Dios, pero dice que lo llevaron ahí ya ciego, ya encadenado, y lo llevaron ahí delante de todos los filisteos como un trofeo. Mira nada más ahí este hombre que según nos iba a destruir, vean cómo lo tenemos. Y aparentemente, el propósito de Dios se había destruido, pero el propósito de Dios jamás termina y jamás se destruye y siempre se cumplirá. Repito, la diferencia es cómo acabaremos tú y yo con ese propósito. ¿En qué condiciones acabaremos tú y yo? ¿Glorioso, repito, con las manos levantadas en victoria? ¿O terminaremos como Sansón? Y ya a Sansón no le quedó otra opción nada más que pedirle a los que lo llevaban, pedirle, ponme en medio de esas columnas.
Ahí ponme en medio de esas columnas. Y Sansón las tocó, las columnas, y dice la palabra de Dios que Sansón clamó a Dios y dijo, muera yo con los filisteos. Y entonces hizo gran fuerza. Dios le proveyó en ese momento de gran fuerza. Y tiró las columnas del lugar donde se encontraban, y todo el edificio, todo se vino. Y dice la palabra de Dios que murieron mucho más de los que había matado. Y si tú lees el texto, si tú lees el libro de Jueces, donde habla de la vida de Sansón, dice que mató a muchísimos filisteos, a muchísimos. Y ese era el propósito por el cual Dios le había llamado. Pero ¿cómo termina Sansón? Dios termina cumpliendo su propósito. Pero ¿cómo termina Sansón? Y la reflexión y la pregunta de esta mañana es, ¿cómo quieres terminar tu vida? ¿Con los brazos levantados o ciego, atado y siendo juguete del enemigo? Creo que hoy es un tiempo en el que tú y yo debemos reflexionar y debemos pensar en las decisiones que estamos tomando o que hemos tomado. Pensar si estamos a tiempo de evitar la decadencia y la ruina en nuestra vida. Pensar y reflexionar y evaluar nuestra vida, en dónde estamos parados y qué hemos hecho mal. Yo doy gloria a Dios y gracias a Dios por aquellos que han tomado buenas decisiones y que están así como al principio con Sansón, en el mejor punto de su vida. Gloria a Dios, y no te distraigas y sigue tomando buenas decisiones. Pero quizá vemos otros que hemos tomado malas decisiones. Quizá vemos otros en los que tenemos que sentarnos a reflexionar y meditar y pensar en qué punto está nuestra vida. Porque repito, la ruina llega, la decadencia llega a nuestras vidas. Y ese no es propósito de Dios. Esa es decisión tuya y mía. Yo te invito esta mañana a reflexionar en tus decisiones, en tus acciones, en el camino que has tomado, en lo que estás haciendo y en lo que estás dejando de hacer. Sirva esta palabra para reflexionar. Sirva este mensaje para meditar y pensar cómo está nuestra vida. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos y que Dios nos libre y que Dios nos ayude para librarnos de la decadencia y de la ruina. Porque cuando Sansón finalmente ya había quebrantado todas las leyes nazareas, tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Y yo creo que no es nada agradable. Y yo esta tarde quiero que reflexionemos. Dios, ayúdanos, Padre. Te rogamos esta mañana, Señor, que abras nuestro entendimiento, que podamos abrir nuestro corazón y entender la palabra que tú has hablado esta mañana. Tus propósitos son de bendición y son de bien. Las cosas que tú eliges, predestinas para nuestras vidas, son de bien y son gloriosas y jamás serán negativas para nuestra vida. Ayúdanos a tomar las mejores decisiones, Dios. Aléjanos y apártanos de la decadencia, Dios. Que podamos ser hombres y mujeres entendidos y que podamos ver a lo lejos la decadencia, cómo es que se puede acercar y se puede infiltrar en nuestra vida. Ayúdanos esta mañana, te pedimos, Dios, a recapacitar y a tomar decisiones correctas y a tomar un rumbo distinto si es que hemos errado, Dios. No queremos, Padre, no queremos que la decadencia se vuelva parte de nuestra vida, Dios. No queremos que la ruina llegue a nuestra vida, Dios. No queremos desechar como basura tus propósitos y lo que tú has hablado para cada uno de nosotros, Dios. Queremos cumplirlos, queremos llevarlos a cabo, queremos caminar hacia ellos, Dios. Pero necesitamos tu ayuda, Padre. No queremos ser como esas
esas empresas poderosas, ni queremos ser como quizá como Sansón, un hombre poderoso, pero que no entendió los tiempos. Un hombre que no entendió las decisiones que estaba tomando mal. Un hombre que no entendió que las decisiones que estaba tomando eran incorrectas y que a lo mejor a su vista eran inofensivas y eran inocentes. Pero hoy podemos entender que un par de decisiones mal tomadas que en apariencia son inocentes pueden traer decadencia y ruina en nuestra vida. Ayúdanos a reflexionar, Señor. Ayúdanos a ser entendidos, Dios, de los tiempos en los que estamos viviendo. Ayúdanos a ser entendidos de lo que se está moviendo a nuestro alrededor y que en apariencia puede ser bueno, que en apariencia puede llenar nuestros ojos, que en apariencia puede ser lo mejor que se nos pueda presentar, como le pasó a Sansón. Él vio a la mujer y llenó sus ojos. Él vio el panal de abejas y vio la miel y le pareció a sus ojos, le pareció agradable y le pareció bueno, y en apariencia era algo inofensivo, pero que fueron cosas que lo llevaron a la ruina, Dios. Ayúdanos a reflexionar, ayúdanos a ser entendidos, Dios. Ayúdanos a abrir nuestra mente y nuestro corazón para escuchar el consejo. Los padres de Sansón le aconsejaron y le dijeron que no era correcto que él se buscara a mujer de los filisteos, mujer incircuncisa, mujer que no era del pueblo de Dios. Ellos le aconsejaron, pero él tomó su propia decisión. Ayúdanos, Dios, a escuchar el consejo de las personas que tú has puesto a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, a que no seamos necios ni negligentes, Dios. Que sepamos ser hombres y mujeres que tomamos buenas decisiones. Que seamos hombres y mujeres que escuchamos el consejo. Ayúdanos, Dios. Es un camino que no es tan sencillo, Dios. Es un camino complejo, pero sabemos y entendemos que cuando abrimos nuestro corazón y somos hombres y mujeres obedientes, tú nos ayudas, Dios. Tú nos ayudas y tú nos levantas y tú nos alejas, Padre. Nos alejas de la decadencia, nos alejas de la ruina, Dios. Esta tarde te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu palabra que nos advierte, Dios. Gracias por tu palabra que nos redarguye, Dios. Gracias por tu palabra, Dios, que nos hace ponernos atentos y alertas, Dios. Gracias te damos por tu palabra, Señor, que hace que podamos tener reflexión en nuestra vida, Dios, que podamos apartar del mal, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros y que ponga como un espejo delante de nosotros para poder ver nuestros errores, para poder ver y entender nuestras malas decisiones, poder ver el camino incorrecto que quizá hemos tomado, Dios. Espíritu Santo de Dios, te ruego esta tarde, ayúdanos a ser entendidos, ayúdanos a ver el punto en el que está hoy en día nuestra vida, Dios. Yo te bendigo, Padre, y te doy gracias por esta tarde, Dios. Yo te bendigo y te doy gracias, Padre, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia, Señor. Y yo te pido que nos libres de las consecuencias de nuestro pecado, Dios. Que nos apartes del pecado para no recibir las consecuencias. Ayúdanos en esta tarde, Señor. Fortalécenos en esta tarde, Dios. Fortalécenos en esta tarde, Dios. Fortalécenos en esta tarde, Dios. Fortalécenos en esta tarde, Padre. Sé tú con cada uno de nosotros. Sé tú con cada uno de nosotros de esta tarde. En tus manos ponemos nuestra vida, Dios. Y declaramos que te necesitamos, Dios. No queremos ser vanagloriosos, no queremos ser orgullosos, no queremos pensar y entender que estamos bien, que somos grandes y que somos perfectos y que no nos equivocamos. Porque puede llegar la ruina en nuestra vida, puede llegar la decadencia en nuestra vida.
Yo te bendigo esta tarde y te doy gracias por este tiempo, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno, Señor, de esta familia Esperanza de Vida, Dios. Yo te pido que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros, Dios. Que nos bendiga, que nos guarde, que nos prospere, Señor. Yo te pido por cada uno de aquellos que están pasando tiempos de dificultad, tiempos de desierto, que tú les des sed, Señor, que tú les lleves a tiempos de refrigerio, Dios, que tú los hagas entendidos de tu voluntad y de tu propósito para tomar buenas decisiones, Dios. Yo te pido que no les falte fe, Señor, para que puedan enfrentar tiempos de desierto, tiempos difíciles. Yo te pido, Señor, por cada uno de aquellos que han levantado su clamor a ti, Señor, que tú respondas y que tú contestes, Dios. Gracias te damos. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Dios, por tu palabra, por tu palabra. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos en esta hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.